En Ecuador se celebra 2 siglos de la revolución que condujo a la fundación de la República. Con ese motivo, se ha montado un museo que enseña la historia de forma interactiva. Se preparan 2 óperas que mostrarán el Ecuador del siglo XIX. Y algunos empiezan a recuperar la comida de los libertadores. Sus organizadores creen que esta suma de eventos atrapará la atención de quienes buscan un turismo de contenido. Pónganse cómodos y empiecen a disfrutar de este que podría ser su próximo viaje. Hace más de un siglo, el presidente Eloy Alfaro edificó el Hospital Militar. Este funcionó durante cerca de un siglo. Y una vez que se construyó un nuevo edificio, el viejo quedó abandonado, hasta que se lo restauró y ahora alberga la exposición que celebra el bicentenario de la Revolución Quiteña. Antiguos edificios de Quito, como este hospital, han sido cuidadosamente restaurados durante varias décadas. Ahora son sitios para rememorar algunos momentos importantes de la historia. Este viejo edificio es por sí mismo un gran atractivo turístico que armoniza con otros que conforman uno de los cascos coloniales más grandes de América Latina, como destaca Carlos Pallares, el director del Fondo de Salvamento de Quito. La proporción de los espacios, la altura de las edificaciones se ha mantenido y entonces podemos decir que la ciudad de hoy es una ciudad española, colonial. Este sitio, que antes sirvió para curar enfermos, es ahora el nuevo Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Además de ser una joya arquitectónica, es un sitio muy funcional. Dentro de sus salas, patios y pasillos, hay amenas y didácticas explicaciones de cómo se forjaron las distintas gestas independentistas que pusieron fin a la conquista española y permitieron fundar a la República de Ecuador. La muestra, llamada Bicentenario, recoge sucesos que tuvieron comienzo en el siglo XVIII, cuando pensadores criollos empezaban a soñar con independizarse de España. Uno, y muy destacado, fue el sabio Eugenio Espejo, quien además aportó con su erudición en las Cortes de Cádiz, cuando los españoles elaboraron su propia constitución. Aquellos infelices artesanos que agobiados con el peso de su miseria. El museo, además de argumentar de manera clara y entretenida la trascendencia histórica de la revolución independentista, resalta las costumbres y personajes de la época y destaca el ejemplo que significó para los demás países del continente la revuelta de los quiteños, como afirma Galo Califé, el creador de la muestra. A cifras actuales equivaldría a 26.000 muertos en 2 días, ¿no? Y esa sangre de los quiteños fue lo que finalmente conmovió a otras regiones del continente para acelerar, si se quiere, los procesos. De manera que el ejemplo de Quito es muy importante. Alrededor de 10.000 visitantes recorren este museo cada mes. En su mayoría son jóvenes atraídos por una acertada utilización de distintas tecnologías que contribuyen a la asimilación del relato histórico. Este museo, que atrae a turistas nacionales y extranjeros, está demostrando cómo la historia puede ser más entretenida que lo que se creía, dice la universitaria Belén Endara. Que han implementado mucho la tecnología y esos cuadros ahora que hablan y que cuentan las historias de los propios personajes, en vez de estar uno parado leyendo. Los personajes de la historia plasmados en estas pinturas gesticulan y hablan, lo que al visitante le produce una sensación de interactividad que lo acerca más al pensamiento y a la época independentista. Aquí están los grandes héroes y pensadores que impulsaron la revolución, pero también personajes anónimos que fueron subestimados y que ahora sirven de inspiración para las nuevas generaciones. Lo que más me llamó la atención fue de que hay en nuestra historia bastantes mujeres luchadoras y emprendedoras, no solamente una. Y entonces eso nos llega a demostrar que las mujeres sí podemos y que no es que recién hoy, sino que desde antes ya había los ideales de que la igualdad de género. Quienes visitan esta muestra consideran que la Revolución Quiteña no fue un suceso aislado, sino la primera revuelta latinoamericana
que inspiró a otros pueblos del continente que organizaron luchas en sus territorios para poner fin en América a la conquista española. Es interesante conocer la historia de Ecuador porque también tiene que ver mucho con la historia de toda Latinoamérica, también involucra a Argentina. Esta interesante exposición además ubica algunos lugares de Quito como la Sala Capitular de San Agustín o la cárcel de la Real Audiencia de Lima, como se llamó el cuartel de los españoles en la vieja ciudad, lo que despierta en los visitantes la curiosidad por conocer esos sitios. Quien desee mirar lugares vinculados con la independencia debería empezar su recorrido por este museo. Los creadores de Bicentenario dicen que buscan reafirmar el civismo y la autoestima de los ecuatorianos y latinoamericanos. Y este es solo uno de los esfuerzos que se están realizando en Quito para conmemorar la independencia y la creación de la República. Si usted ya consiguió una información básica sobre la Revolución quiteña, le conviene entonces visitar algunos lugares donde se desarrollaron los acontecimientos. No se vaya, enseguida venimos para mostrarle.